Eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Como presidente de Radiólogos de Cataluña, para mí es una gran satisfacción darles la bienvenida a este nuevo webinar de Radiólogos de Cataluña, en este caso sobre un tema estratégico como es la inteligencia artificial. Tenemos un elenco de ponentes y de moderador. Y sin más, paso la palabra al doctor Marcelo Sánchez, que es nuestro director de webinars. Marcelo, cuando tú quieras. Bona tarda y benvinguts. Este es el último webinar de la temporada y la verdad que qué mejor que acabar la temporada sobre un tema que yo creo que nos va a cambiar la vida o que nos está cambiando la vida como radiólogos, que es la inteligencia artificial. Y que un poco en este webinar pues vamos a intentar, o van a intentar hablar sobre posibles soluciones y las limitaciones y los problemas con los que nos encontramos con la inteligencia artificial cada día. El moderador va a ser un radiólogo conocido por todos, que es Luis Donoso, y al que voy a dar la palabra enseguida. Y solo antes de ello decir que después del verano reiniciaremos webinars o reiniciaremos actividades formativas. La idea es ya con talleres presenciales y continuaremos con algunos webinars, aunque no en el mismo número que ahora. Y ahora, Luis, cuando quieras ya puedes. Bien, muchas gracias, presidente, Salva y Marcelo, por organizar este webinar y por invitarme a participar, y a Radiólogos de Cataluña. El tema para hoy es la inteligencia artificial y conocer una estrategia para la solución de sus limitaciones, especialmente en el entorno de su implementación clínica. Para tratar del tema hemos invitado a dos personas. Voy a cambiar el orden de las presentaciones. Primero va a ser Cristian Martí, que es ingeniero. Hace ya años que trabaja en el entorno sobre todo de inteligencia artificial en el campo diagnóstico de enfermedad vascular cerebral. Ha creado una compañía, conoce bien el entorno clínico, ha tenido que aprender cuáles son los pros y los cons de trabajar en nuestros entornos. Y después hemos invitado también a Alexander Bemker, que es economista. Él fue el director general de una compañía que la mayoría conocéis, de Telemedicine Clinics, una de las más reputadas en Europa a nivel de teleradiología, que él actuó como cliente de inteligencia artificial e implementó algún producto, y ahora mismo es el vicepresidente para Europa de una compañía con gran proyección, que es iDoc, basada en Israel, y que también trabaja en elementos con una aproximación muy interesante sobre la aplicación y resultados en inteligencia artificial. Sin más, le voy a dar paso a Cristian. Haremos las presentaciones de aproximadamente 20-25 minutos. Dejaremos 10 minutos para preguntas y respuestas al final. Y lo que haré será leer las preguntas de los que las tengan, si sois tan amables, de ponerlas en el chat para que ya los pueda ir seleccionando. Y sin más, Cristian, cuando quieras. Hola, ¿se me oye bien? Perfectamente, gracias. Pues bien, muchas gracias por la invitación, y yo, como en mi presentación os voy a explicar cómo ha sido estos últimos años en crear un algoritmo que pues, se aplica con inteligencia artificial en la radiología. Desde cómo obtener los datos, cómo hacer el entrenamiento, desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de regulatorio. Entonces, quería empezar comentando un caso que os sonará probablemente a muchos de vosotros, que ha sido el intento de utilizar pues, placas, en realidad, para diagnosticar el coronavirus. Y bueno, esto es un tuit en el que se estudiaron más de 300 modelos y 2.000 estudios para tratar de diagnosticar el coronavirus. Y después de estudiarlos sistemáticamente, encontraron que ninguno, es cero, tenía potencial de uso clínico para ser utilizado en forma no regular, porque tenía o fallos metodológicos o sesgos en el propio estudio. Entonces, a mí me parece, es un caso muy extremo en el que
en el que ha habido pues, mucha actividad. De hecho, nosotros estuvimos también mirando de ver cómo ayudábamos en esta pandemia que ha pasado por encima de todos nosotros. Pero de todos modos te indica cómo de difícil es, por un lado, y en qué nivel de infancia está todo esto, porque claro, es que no ha pasado ni uno. O sea, también el problema no era sencillo, ¿no? Y entonces, tras esta reflexión, pues os quería contar lo que nosotros hemos hecho en la empresa que fundé hace unos años, que es diagnosticar el ictus. Y es un caso un poco especial porque al ser una emergencia, pues nosotros hemos trabajado también la notificación en los teléfonos móviles y ser capaz de ayudar en el flujo de trabajo, no solo en la precisión diagnóstica. Pero bueno, lo que nosotros hacemos es analizamos tags craneales con contraste o sin contraste, identificamos patologías presentes en sospechas de ictus, pues que pueden ser hemorragias, oclusiones de gran vaso, y lo hacemos en los tags sin contraste también, pues mirando hipodensidades que pueden ser signos de isquemia. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Nos ha llevado un montón de años y aún estamos en procesos regulatorios de algunos de nuestros diagnósticos. Y yo creo que puede resultar interesante saber cómo es este tema. Primero, la obtención de datos que consisten en datos clínicos y en imágenes. Y la fuente de imágenes pues pueden ser desde fuentes públicas de imágenes, como es nuestro caso, hay fuentes públicas de tags craneales, o acuerdos de colaboración de investigación con hospitales. Y es muy importante en general, yo creo que en todas las patologías, ser consciente de que la información clínica que acompaña a una imagen es igual de relevante, no solo en términos de asistencia al diagnóstico, sino también en el contexto del diagnóstico a la hora de poder determinar qué estás buscando y pues en nuestro caso, cuando una oclusión de gran vaso es tratable o no es tratable. Entonces, lo que os comentaba de los datos públicos es muy relevante si estás haciendo un diagnóstico de inteligencia artificial, porque las redes neuronales, que son las que se utilizan para analizar estas imágenes, parten de un lugar. Y entonces, si tú puedes preentrenar con una tarea similar, pues es muy interesante. Por ejemplo, en nuestro caso, hay una base de datos pública de hemorragias que liberó la Sociedad Radiológica de Norteamérica, y es mucho más sencillo enseñar una imagen que entiende dónde puede haber una hemorragia en un cráneo, entrenarla a encontrar una oclusión de gran vaso, que empezar de una red que no sabe nada, que es como un bebé recién nacido que has de enseñarle todo, ¿no? El etiquetado también es un tema muy interesante, porque tienes que tratar de enseñar. Aquí os estoy mostrando 3 ejemplos de etiquetados en los que pues, hay distintas patologías, y tú puedes de alguna manera delinear la imagen, y entonces puedes hacer redes de segmentación, que son redes neuronales que te pintan encima de una imagen. Puedes hacer una detección, por ejemplo, en el caso de la izquierda, que solo marca, o puedes hacer, que es la mayoría de los algoritmos a día de hoy, simplemente te detectan la presencia o no de una patología en la imagen sin especificar dónde. Entonces, ha resultado también ser, yo diría que el inconveniente principal para los que nos dedicamos a crear estos algoritmos es encontrar la manera en que lo tienes que validar. Y en concreto, pues se parecen, pero son bastante distintas la regulatoria europea y la americana. Sobre todo, la regulatoria europea pues tiene unos organismos notificados que son los que se encargan de hacer cumplir la reglamentación, y en América pues está la FDA que pues, lleva todo el proceso desde sus oficinas, ¿no? Y tienen enfoques bastante distintos, pero en ambos casos es muy necesario expresar exactamente para qué vas a hacer el algoritmo y cuál es, le llaman el intended use, ¿no? Que es parecido a los prospectos de las medicinas, ¿no? Tienes que decir exactamente para qué, las contraindicaciones y demás. Y eso resulta bastante complicado de hacer, aunque pueda parecer a simple vista algo sencillo. Como os comentaba, ¿no? Aquí está, pues, hay distintos esquemas, la FDA, el mercado CE. Has de también implementar un sistema de calidad
que también es un tema que requiere pues, más burocracia para empresas como la nuestra. Entonces, probablemente os preguntáis, hombre, ¿cómo puede ser si yo estoy viendo ya muchas publicaciones por allí de estudios donde la inteligencia artificial parece que da muy buenos resultados, ¿cómo puede ser que en la práctica no se esté utilizando tanto, ¿no? Y la respuesta es variada, pero en parte es por todos estos requisitos regulatorios y en parte también es porque los estudios los pintan mejor de lo que la realidad es, y que desde luego podemos hablar más de eso. Desde el punto de vista de ingeniería, os he puesto aquí, yo creo que es interesante también ver cómo es un bicho de estos que aprende. Y bueno, este es un servidor de los que utilizamos nosotros con un montón de GPUs. Estas cosas que veis así en vertical son GPUs. Y entonces nosotros pues tenemos un montón de imágenes, un montón de etiquetas y lo que hacemos es creamos un modelo con unas redes neuronales y le vamos pidiendo que aprenda. Y pues yo qué sé, para que os hagáis una idea, nuestros modelos de oclusión, de detección de oclusión, pues tardan unas 4 o 5 horas en aprender. Pero para cada uno de estos modelos, pues a lo mejor hemos hecho, no sé, 500 entrenamientos distintos, probando una cosa a otra, esto no ha ido bien, ahora haremos esto, ahora haremos lo otro. Con lo cual, aunque pueda parecer que en 4 horas ha aprendido, haces un montón de pruebas y por lo tanto es muy importante tener hardware adecuado, utilizar las herramientas que tocan y si bueno, alguno de vosotros está interesado en consejos más prácticos, pues estaré encantado de atender a vuestras preguntas. Y por último, antes de acabar, os quería contar casos en los que nosotros nos hemos metido como empresa MeThings y que hemos abandonado. Y han sido por diversos motivos. Por ejemplo, en el Alzheimer, que estuvimos pensando en diagnosticar el Alzheimer en fase preclínica en base a una resonancia magnética, lo abandonamos porque la manera de comprobar si era posible, habías acertado o no con tu diagnóstico, era muy lenta porque tenías que esperar a la conversión en Alzheimer del individuo y eso era muy lento y además había la posibilidad de haber biomarcadores que es como así ha sido, que son capaces de determinar si alguien pues, está en fase preclínica del Alzheimer. Yo qué sé, en el cáncer de próstata, por ejemplo, que lo estuvimos mirando también en base a una resonancia multiparamétrica, lo abandonamos porque nos dimos cuenta que había una gran... bueno, el proyecto era diagnosticar, hacer como una especie de PIRATS basado en la resonancia multiparamétrica para determinar si era necesaria o no era necesaria hacer la biopsia, ¿no? Y allí nosotros observamos una cosa distinta, que había un mercado de hospitales que hacían biopsias que iban cada vez a modelos más profesionalizados en los que el aparato que biopsia iba a estar asociado al diagnóstico para pinchar donde tocaba, y el mercado de los urólogos, que era un mercado mucho menos profesionalizado o industrializado, y nosotros no supimos bien en qué lugar pues, nos íbamos a situar, ¿no? Y bueno, como os digo, y en la esclerosis múltiple, por ejemplo, que también lo estuvimos mirando, el problema era que el error con el que nosotros éramos capaces de medir las lesiones de materia blanca era superior a la progresión media de la enfermedad en un año y por lo tanto no eras capaz de aportar un valor a la hora de tomar decisiones clínicas, ¿no? Así que bueno, después de haber contado estos fracasos y un poquito cómo es desde el punto de vista del que se pone manos a la obra de generar un diagnóstico, pues te doy la palabra, creo que es a Alexander Bensker y nada, un placer haber estado con vosotros. Bueno, muchas gracias, Cristian. Tendremos tiempo después para abordar detalles de la importancia de lo que es la pregunta clínica, de qué problema se quiere resolver, la prestación, cómo se analiza y también la importancia de trabajar en distintos, dónde se va a instalar y cómo se va a instalar. Y ahora a Alexander, con esta experiencia que tiene, le voy a dar un poquito más de tiempo, Alex, tienes más tiempo porque Cristian ha estado sobrio en su presentación y para que nos describas los retos de la implementación de las soluciones en inteligencia artificial en la realidad clínica, en la práctica diaria y las estrategias para superarlo. Yo creo que en esto
tu experiencia previa y ahora en IDOC, cómo aplicarla puede ser muy interesante para todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Luis, Salvador, Marcelo por invitarme hoy. Es un gran honor. Y efectivamente, ¿no? O sea, mi experiencia en ambos lados es un tema que creo que quiero compartir hoy con vosotros. Como algunos de vosotros sabéis, he sido 12 años CEO de Telemedicine Clinic, y en Telemedicine Clinic nos hemos propuesto de desarrollar una estrategia de inteligencia artificial hace unos 4 años, ¿no? Básicamente por su importancia, no potencialmente en nuestros propios workflows, sino también y sobre todo también el impacto de los workflows de nuestros clientes. Entonces, básicamente habíamos evaluado durante mi tiempo unos 14 soluciones diferentes. Hemos evaluado, implementado una primera y voy a de hecho compartir mi screen, no sé si se ve ahora. Sí, perfectamente, sí, sí. Vale, perfecto. Ok, pues hemos evaluado 14 soluciones, hemos escogido una, lo hemos implementado y hemos fracasado completamente. ¿Y por qué? Porque básicamente al principio queríamos ser unos co-desarrolladores del algoritmo. Escogimos como partner un pequeño startup, tenían unos ingenieros, unos algoritmos, nosotros teníamos datos y radiólogos. Pero al final el desarrollo necesitaba demasiado datos, tardaba demasiado tiempo y no dio los resultados que queríamos. Entonces, después de esta experiencia, pues, y basado en este learning, pues nos giramos hacia un proveedor más establecido y implementamos las soluciones de IDOC. Y esas soluciones hoy en día pues siguen funcionando en Telemedicine Clinic con su red con aproximadamente 300 radiólogos subespecializados, dando servicio a unos 140 hospitales, sobre todo en Escandinavia, UK y algunos en Alemania. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos y las estrategias para superarlo? Me han dado 20-25 minutos para hablar sobre este tema que podría dar para días, sino semanas o meses. Yo me voy a enfocar en un aspecto muy específico y básicamente os quiero dar un framework como potenciales usuarios, como radiólogos, de saber cuáles son las preguntas relevantes que tenemos que hacer a esta gran variedad de soluciones y proveedores que están allá, ¿no? Porque lo que vemos, uno de los retos de la implementación es el hype, ¿no? Actual que existe en la inteligencia artificial. Y básicamente, si comparamos el número de empresas que participaron en el RSNA en el 2015 acerca de temas de inteligencia artificial, eran 2, y en el año 2019 eran más de 300, ¿no? Entonces, este hype pues, no ayuda en pues, implementar soluciones que están dando valor. Aquí mostramos un Gartner Hype Curve of Technologies in Healthcare, y como observamos, bueno, pues la publicación es del 2019, y se consideraba que soluciones de Machine Learning, Deep Neural Networks, pues han pasado el hype of peak of inflated expectations, ¿no? Y esas expectativas infladas son el primer reto de implementación por las expectativas que tenemos con las soluciones. Ahora mismo, pues yo creo que muchos se están dando cuenta del flow of disillusionment, donde realmente los proveedores también tienen que demostrar la validez y el valor clínico y económico que aportan al uso clínico, hasta cuando, ojalá, pues en algún momento vemos estas soluciones llegando al plató de productivity, donde yo personalmente creo que estamos a punto de entrar y en varios casos ya lo estamos viendo. Entonces, otro reto que nos considera a muchos que vemos en muchos de las situaciones de clientes
se sienten sobrepasados, ¿no? Con la cantidad de opciones y ofertas que hay allá afuera. Y esta pregunta, bueno, pues ¿cómo puedo yo saber cuál es la realidad, qué es lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Y esto es un poco el objetivo de proveer un marco conceptual hoy y también de explicar cómo en iDoc le hemos ido respondiendo a esas preguntas con el tiempo. Otro reto que nos ayuda en la implementación es esta discusión patológica sobre si la inteligencia artificial va a reemplazar radiólogos. Y básicamente yo creo que la respuesta ya la sabemos hoy en día, no. Inteligencia artificial va a aumentar las capacidades de los radiólogos y les va a equipar con los instrumentos que les va a ayudar de hacer su trabajo mejor que antes. Y esto, lo que sí yo creo que es un dicho acertado, es que creo que radiólogos que usarán inteligencia artificial van a reemplazar radiólogos que no lo usan. ¿Y por qué digo esto? Porque veo que en algunas de las soluciones ya más avanzadas, que por ejemplo son las soluciones de ictus, de stroke, pues ya son no solamente radiólogos que se interesan y utilizan esas soluciones, sino también son otros clínicos, ¿no? Como neurólogos, que están viendo las ventajas de estas soluciones y por lo tanto, bueno, pues aquí hay un riesgo que si los radiólogos no empiezan realmente de involucrarse y tomar control de esta solución, pues otros lo harán. Por lo tanto, yo creo que uno de los retos que nos encontramos, que también muchos radiólogos han pensado, bueno, pues, ¿por qué tengo que yo empezar ahora con todo el día a día que tenemos? Pues yo creo que la most compelling reason to action es, si no lo hacemos nosotros como radiólogos, pues alguien más lo puede hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es el framework para intentar identificar soluciones que realmente aportan valor? Y con el valor ya es aquí un punto que quiero remarcar varias veces en la presentación. Pues para este marco, yo personalmente sugiero un marco de 3 niveles, que básicamente parece mucho al proceso de producción de un algoritmo, pero no solamente de un algoritmo, ¿no? El algoritmo, esto hemos aprendido de Christian, ¿no? Pasa por varios procesos de producción, empezando con el entrenamiento con los datos, la validación de los datos, pasando por la regulación, con el objetivo de tener un algoritmo accurate, con la sensitividad, con la especificidad adecuada y buena, pero el viaje no acaba aquí. Esto, el algoritmo, al final tiene que convertirse en un producto que básicamente está integrado de una forma fácil, sencillo y intuitivo en los workflows del radiólogo para que los radiólogos realmente lo usan, ¿no? Necesitamos allá una capacidad diferente de solamente crear un algoritmo. Aquí tenemos que tener la capacidad de crear un software, ¿no? Y entonces aquí tenemos, bueno, un algoritmo que hace lo que debe hacer, que está integrado sencillamente, pero ¿por qué todavía no se implementa? Pues básicamente porque falta un tercer paso, y esa es la conversión a una solución real que da una respuesta a un problema clínico que demuestre básicamente el valor clínico y económico, ¿no? Y que realmente tiene un impacto en el outcome para el paciente. Y si esta parte no está clara, pues las primeras 2 partes tampoco sirven para mucho. Bueno, entonces vamos entrando a cada uno de estos niveles un poco más al detalle. Y aquí, bueno, pues básicamente compartiendo con vosotros que creemos que son las preguntas relevantes y cómo nosotros en iDoc hemos intentado de responderlo a ello, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El proceso típico de producción. Las preguntas aquí de hacer es, bueno, pues, ¿con qué datos
se han ido entrenando la solución. ¿Con qué variabilidad de los datos? ¿Cómo ha sido el proceso de anotación de la solución? ¿Cuál es el accuracy? Sensitividad, especificidad, negative predictive value, positive predictive value, y cuál es el estatus regulatorio de esta solución, ¿no? Esas son las preguntas básicas al nivel del algoritmo. Y aquí es básicamente un ejemplo, ¿no? Como IDOC en uno de sus primeros algoritmos, pues abordó esta pregunta. Y el paso número uno de todo esto es básicamente crear un equipo, ¿no? Crear un equipo que no solamente persiste de expertos tecnológicos, sino también expertos clínicos, software development engineers y también IT infrastructure. Entonces, pues para este algoritmo se ha coleccionado unos 500.000 estudios de muchas diferentes fuentes, diferentes scanners, el proceso de anotación y finalmente pues la creación de la máquina del entrenamiento, tal como Cristian también lo ha descubierto. Bueno, y entonces viene la fase de la validación de los datos, que básicamente primero pasa con datos de laboratorio, que es la base de presentación a las entidades regulatorias, pero este paso no es suficiente, ¿no? Esos algoritmos tienen que demostrar su validez también en la realidad clínica. Por lo tanto, bueno, pues hay que preguntar por estudios publicados en diferentes setups clínicos. Y al final, seguramente, antes de la implementación, a muchos de vosotros les gustaría saber, ¿no?, estos KPIs en su propio entorno con sus propios datos. Bueno, vamos al segundo paso, preguntar qué es necesario realmente para convertir esto en un producto que es aceptado por parte de los clientes, ¿no? ¿Qué funcionalidades tiene? ¿Cómo funciona efectivamente? ¿Cómo también funciona no solamente como un algoritmo aislado, sino cómo funciona en el contexto con varios algoritmos, que es el orchestration? Y cuál al final pues es el user experience y cómo lo medimos, ¿no? Y tenemos aceptación de la solución o es un fenómeno como las soluciones de CAP que muchas veces por la falta de la integración o también por falta de accuracy y falsos positivos, al final nunca llegaron a la aceptación. Bueno, básicamente eso es en breve la explicación. ¿Qué es la funcionalidad, por ejemplo, de las soluciones de IDOC? Básicamente se utiliza en distintos ámbitos clínicos, en emergencia, en pacientes estacionales y outpatients. Y básicamente se trata de una solución always on, entonces no hay ningún paso manual que tiene que hacer el radiólogo. Todos los exámenes relevantes automáticamente se transfieren a la solución, donde básicamente la solución lo analiza y hace dos cosas. Detecta abnormalidades en el propio scan y notifica al radiólogo para poder priorizar estos casos que se han detectado de abnormalidad. Y esto en una manera de integración con el workflow para que sea muy fácilmente para el radiólogo interactuar con esta solución. Bueno, entonces, uno de los próximos pasos de complejidad es cuando empezamos a trabajar con más que un algoritmo. ¿Qué pasa si tenemos 2, 3, 4, 5 algoritmos? Pues entonces empezamos a tener el reto de la orquestación, ¿no? Y aquí, eso es una parte muchas veces no observada, que se trata de una propia pieza de inteligencia artificial, ¿no?, instalado muchas veces dentro del hospital, que recibe básicamente todos los casos relevantes por parte del PACS o de la modalidad, y hace básicamente dos cosas. O hace la pseudonimización antes de mandarlo a la cloud, al análisis server, y segundo, hace la orquestación, ¿no? Y la orquestación es sumamente importante porque básicamente, sobre todo en un entorno con muchas diferentes clínicas, no podemos fiarnos de los DICOM metadata porque pueden ser variados, pueden ser falsos, y entonces, pues esta pieza de software lo que hace es básicamente en función de las imágenes y de la información de las imágenes, decide a qué
soluciones mandamos este caso, ¿vale? Y entonces, pues, eso es una parte muy importante del workflow también. Y finalmente, pues es importante de preguntar a los usuarios, pues, cuál es vuestra opinión y cuál es la satisfacción con esta. Y hay muchas diferentes maneras de averiguarlo, ¿no? Aquí hay dos ejemplos para nosotros en iDoc. Un KPI muy importante es lo que llamamos el user engagement. Es básicamente en qué porcentaje de las notificaciones que nosotros mandamos, pues el radiólogo realmente interactúa con nuestra solución, ¿vale? Y esto para nosotros es un KPI importante y estamos algo orgullosos que realmente se usa la solución. Y otra parte es básicamente preguntar a los radiólogos, o sea, hacer un survey, y aunque parece muy simple y fácil, pues muchas veces no se hace. ¿Y por qué os lo enseño? Pues básicamente para que vosotros también, pues antes de la implementación de cualquier solución, pues hagáis vuestro research, vais a internet, miráis la opinión de otros usuarios de esta solución. Bueno, pues llegamos a la última parte, que es básicamente la conversión de este producto a una solución, ¿no? Que efectivamente está adresando unos clinical use cases relevantes, ¿no? No queremos resolver problemas que vosotros no tenéis, sino tiene que encajar en vuestra realidad clínica para básicamente crear un valor. Y la pregunta entonces también que hay que hacer, este valor, ¿para quién se crea? ¿No? ¿Para el paciente, para el radiólogo, para el hospital o para el sistema de salud? Porque esto también luego pues nos responde pues cómo podemos financiarlo y cuál es el return of investment de esta solución, ¿no? Mientras el proveedor no puede realmente demostrar y ayudar en este proceso de justificar la inversión inicial con los impactos positivos, tanto clínicos como económicos, pues muchas veces nos va a ser muy difícil a convencer a gerencia de invertir en estas soluciones. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los tres típicos contribuciones de valor que nosotros vemos en las soluciones de iDoc? Bueno, primero es aumentar la calidad en el sentido de evitar misdetections, ¿no? El caso es bastante claro de que un radiólogo subespecializado que trabaja durante su día en un entorno pues, donde nadie le molesta, pues va a hacer un trabajo excelente y extraordinario y su ratio de calidad va a ser muy alto. Ahora, no siempre tenemos este especialista a mano, ¿no? Podemos encontrarlos por la noche con radiólogos más generales, en situaciones ya de mucho trabajo, y aquí una herramienta pues, que no se cansa y que siempre está disponible, pues nos ayuda, ¿no? A alcanzar este nivel de seguridad y de más confianza. Segundo, es la priorización de los casos urgentes y luego vemos un ejemplo cómo puede funcionar esto también en el ámbito ambulatorio, por ejemplo. Y last not least, y esta a lo mejor es el holy grail de inteligencia artificial, porque es a lo mejor también la fuente más importante de financiación, es el incremento de la eficiencia. Y no solamente de crecimiento de tiempo de informado, sino también por la detección temprana de la patología, la reduction o length of stay del paciente, la reducción del tiempo de permanencia del paciente en el hospital, tanto en el departamento de emergencia como de los inpatients, ¿no? Y esto realmente es un argumento pues, financiero que si tenemos los estudios clínicos basados en la evidencia local, es un argumento muy fuerte, por ejemplo, para la dirección general, porque podemos demostrar pues, una reducción de costes y nos ayuda en crear este caso de return of investment. Bueno, aquí un ejemplo referente a la detección de pulmonía embolar. Aquí tenemos un setting típico de ambulatorio, donde tenemos un paciente programado por la tarde, a las 5:15, a lo mejor incluso un viernes, no sospechamos nada específico, es un paciente de oncology follow-up. Básicamente sin ninguna solución de inteligencia artificial, este
paciente pues va a casa y el caso a lo mejor se informa el día siguiente, ¿no? Cuando el radiólogo detecta una embolia pulmonar y el paciente está, pues, se vuelve a readmitir y se ha tratado el día siguiente. Ahora, con la ayuda tecnológica, pues podemos identificar estos casos mucho más rápido, ¿no? Incluso antes de que el paciente ambulatorio a lo mejor sale del hospital, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una reducción, ¿no?, importante tanto en la detección como en el tratamiento del paciente y por lo tanto un impacto significativo en los costos de tratamiento de este paciente porque pensamos que la patología, bueno, pues todavía no está tan desarrollada. Aquí es un ejemplo de un estudio clínico con uno de nuestros clientes de la detección de una pulmonía embolar incidental. Y a lo mejor algunos de vosotros decís, mira, es bastante obvio, pero hay que decir que estos fueron casos no detectados que en un estudio retrospectivo, pues la solución ha identificado y si hubiera sido, bueno, efectivo en el momento de del procedimiento, pues hubiera alertado al radiólogo. La segunda área de creación de valor es el incremento de calidad, ¿no? La detección, en evitar que no detectemos las patologías. Y aquí, pues, comparto algunos estudios clínicos que hemos hecho en diferentes sitios clínicos. Y aquí vemos, básicamente, basado en un estudio retrospectivo, otra vez, donde hemos acumulado, pues, 2, 3, 4 meses de producción y sabemos los informes radiológicos en base de esto y volvemos a procesar estos casos con la solución de inteligencia artificial y medimos qué porcentaje de casos adicionalmente se detecta, que luego se vuelve a la revisión del propio centro y el centro, bueno, pues tiene que confirmar si realmente es un finding real, ¿no? Y justamente ayer he presentado en un congreso en Berlín el reciente estudio que tenemos con Intracranial Hemorrhage Solution, con el Unfallkrankenhaus Berlin, donde hay un 12% de detecciones adicionales. Luego es la cuestión, o sea, qué significancia clínica tiene esto, pero si vemos estos casos, y aquí os he traído uno de los casos de esta detección posterior, ¿no? Aquí vemos que una hemorragia cerebral pues muy sutil, muy pequeña, que se ha detectado por la solución posteriormente, en realidad este paciente pues evolucionó muy negativamente, ¿no? Hasta un estado donde básicamente ya era intratable. Entonces, bueno, pues estas han sido las 3 áreas que recomiendo realmente de considerar en el momento de evaluar diferentes soluciones. Es el algoritmo en sí, cómo ha sido entrenado, validado y cuál es el estado regulatorio. 2, cómo es el producto, cómo funciona, cómo está integrado en el workflow y cómo es aceptado por parte de los radiólogos. Y como último, cuál es realmente la solución, el use case que se refiere y cuál es el valor clínico y económico que genera. Finalmente, obviamente, la decisión es una decisión a largo plazo, ¿no? Porque el proceso, selección, implementación, validación y puesta en marcha, pues cuesta recursos. No es una cosa que va rápido, por lo tanto, pues desde el principio también deberíamos, ¿no?, enfocarnos en algún partner que creemos que puede ser un partner a largo plazo, ¿no? Bueno, aparte de la sostenibilidad organizacional y financiero, para nosotros en aquel entonces, cuando escogimos iDoc, era importante que tenía un portfolio de soluciones bastante amplios, porque no queríamos integrarnos para cada patología individual con un proveedor individual. Y también el hecho de tener un portfolio amplio ahora es una buena evidencia de que previsiblemente en el futuro este proveedor también es capaz de desarrollar soluciones adicionales que van a ser relevantes para mí, ¿no?, como usuario.
Y finalmente, que idealmente algún partner, AI Enterprise Partner, tiene la capacidad de integrar diferentes soluciones y realmente funcionar como una plataforma, idealmente, donde el trabajo de integración está haciendo el proveedor, no necesariamente el hospital. Y entonces, bueno, pues ahora ya llegamos al final, solamente una breve slide de las soluciones actuales de iDoc. Tenemos 10 soluciones que están certificados, marcados de CI. Y básicamente para áreas de soluciones que actualmente pues, no cubrimos nosotros, que por ejemplo en el paquete de Stroke es una aplicación de CT Profusion, pues integramos las soluciones de terceras partidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Icometrics. Y lo mismo en Pulmonary Embolism Solution, pues aquí tenemos una solución integrada de un partner que es Imbio, que nos ayuda con la solución. Bueno, básicamente creo que es importante de considerar un partner que por una parte tiene una cobertura amplia de soluciones que están comprobados, que tiene una plataforma capaz de integrar soluciones de tercer partido y que también está integrado en el workflow para la usabilidad necesaria para los usuarios. Entonces, key takeaways, tengo 3 para vosotros. Uno es, algoritmos no proveen valor clínico, soluciones sí. Empieza con el final en mente, define tu caso de uso y el valor que esperas de esta solución y selecciona un partner de futuro, no solamente un vendedor, porque es un viaje a largo plazo. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alex. Si quieres dejar de compartir la pantalla y mantenerte conectado. Y también, Cristian, si quieres poner en marcha el vídeo y el audio. Y tenemos aquí ya algunas, gracias por vuestras presentaciones, tenemos más de 15 minutos para preguntas y respuestas de los asistentes. Ya tenemos unas cuantas de nuestro presidente y voy a empezar por la primera y creo que Alex tú la podrás contestar, que pregunta cuáles son los consejos para poder triunfar en el cumplimiento de la ley de protección de datos y conseguir por parte del comité de ética de un hospital concreto cuáles son los elementos claves, porque el proceso, como has experimentado en nuestro caso, es extremadamente largo, llevamos meses, no hay nada conceptualmente complicado en el proceso de aprobación, pero sí es cierto que son conceptos nuevos. Y, por ejemplo, el Comité de Ética en el Hospital Clínic ha creado como una rama, está creando para evaluar soluciones de inteligencia artificial ante la avalancha que van teniendo. Pero si nos puedes describir tu pesadilla, que todavía continúa, yo creo que será útil. Absolutamente, ¿no? Entonces hay muchos otros, ¿no? Efectos que no hemos podido mencionar, ¿no? en la presentación y los procesos de aprobación internos de los hospitales obviamente cuentan con ellos, ¿no? Aquí lo que creo que es importante es primero una relación de confianza entre el centro clínico y el proveedor. Esto solamente se puede abordar conjuntamente, ¿no? Entonces, aquí es muy importante de tener identificado un champion local dentro del hospital que puede trabajar muy estrechamente con el proveedor para básicamente complementar un documento que puede ser pues, suficientemente convincente para el comité ético. 1. 2. Experiencia también ayuda, ¿no? Si podemos demostrar que las soluciones están funcionando en otros sitios o si el propio hospital también ya tiene experiencias con esos tipos de soluciones, obviamente también ayuda, ¿no? Y 3, muchas veces, incluso más que el comité ético, bueno, también la cuestión de que es una solución de cloud, ¿no? También es un tema muy complicado todavía para muchos de los hospitales. Y esto no solamente es cierto para hospitales aquí, en Cataluña, en España,
exactamente igual en Alemania, mientras también observo que clientes en Escandinavia otra vez y también en Inglaterra, pues han captado, ¿no?, las ventajas de soluciones de cloud por ser más barato, más capacidad de procesamiento, más fácil mantenimiento. Pero aquí hay mucho trabajo todavía, obviamente, ¿no? Y por eso estamos en este hype circle donde algunos estamos en el valle, otros estamos en otro sitio. Bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer. Educar, compartir experiencias, repetir estos tipos de compartir experiencias como hoy. Yo creo que eso es la manera de hacerlo. Un aspecto, como citabas, son los servicios jurídicos, que no están acostumbrados tampoco a evaluar este tipo de proyectos. Yo pensaba que dirías un cuarto elemento clave en el proceso, que es mucha paciencia. Y persistencia, efectivamente. Exacto. Luego, para Cristian, tenemos... Bueno, si quieres comentar, Cristian, adelante sobre esto. Hay la figura del gestor de protección de datos del hospital, que debe ir por ley. Y yo creo que es bastante importante asegurarse que es alguien que tiene ganas de colaborar, porque en realidad tú puedes argumentar que la protección de datos te impide hacer la mitad de las cosas que se están haciendo. Por ejemplo, la teleradiología. O sea, ¿qué diferencia hay entre hacer teleradiología o diagnóstico en cloud? O, por ejemplo, el envío de datos de genómica de los secuenciadores. Se están haciendo la mayoría en el cloud y más privado que un genoma. Y yo creo que si la persona de un hospital no tiene ganas de que el hospital avance, yo creo que eso es un problema que se tiene que hacer, yo creo, desde la dirección del hospital, porque claro que es importante la protección de datos, pero también es importante que el hospital avance, ¿no?, y dar servicio a los clientes, a los pacientes. Hay una pregunta relacionada cómo avanzar en el tema de mejorar los algoritmos y la utilización de datos organizados. Y la pregunta es, ¿deberían existir biobancos territoriales de imágenes con millones de imágenes para permitir la aprobación de los pacientes para realizar proyectos de validación de nuevos algoritmos? Claro, la respuesta es sí, que deberían. Pero ¿cuál es vuestra visión sobre esto? Porque añado también otro aspecto, que es las soluciones que se instalan son soluciones en base a unos resultados, en base a un grupo o un dataset, ¿no?, un grupo de datos. Pero eso hay que luego localizarlo y manejarlo en local, o sea que es una solución que es viva, que no es estable. Hay matices en esto, ¿no? Pero me gustaría que comentaras quizá Cristian y después Alex. Yo creo que sin duda, y además es por el bien de la atención clínica, es por el bien de la ciencia, es por el bien de la economía de la región que tiene el biobanco, porque alrededor de estos biobancos surgirían también un montón de iniciativas y yo creo que prácticamente es por el bien de la privacidad de datos, porque estos biobancos de imágenes serían capaces de asegurarse que no hay datos privados del paciente que se permiten enviar a distintos lugares para que se hagan algoritmos. Por ejemplo, yo lo he visto, procesos de anonimización en los que el número de historial del paciente se borra, pero resulta que hay un campo de ICOM auxiliar guardado por ahí dentro que está metido allí el número de historial del paciente y no hay ningún, o sea, el estudio que yo vi tenía toda la intención de haber sido anonimizado, pero un tratamiento profesional de las imágenes para permitir estos estudios y además la validación de estos estudios es tan importante como los datos para entrenamiento. Y yo creo que sería, sin duda, y los casos que yo conozco, por ejemplo, el Biobanco de Valencia o aquí en Cataluña, el Sindicat, no se están utilizando prácticamente para esto y yo creo que es una lástima. Sí, sí. Alex, Sí. ¿quieres comentar? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que nos encontramos aquí en un dilema, ¿no? Por una parte, la deseabilidad de utilizar estas fuentes de datos. La otra parte, el deseo que vemos muchas veces en nuestros clientes de intentar y querer, ¿no?, o sea, validar el algoritmo con sus propios datos, ¿no? Porque eso es lo que es más cercano de esto.
Independientemente de esto, vemos cada vez más, ¿no? La tendencia a crear pues, redes diagnósticos que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Hoy por la mañana hablando con Inglaterra, bueno, pues esto es definitivamente el camino que hacen. Y por último, compartir también con vosotros de la teleradiología, digamos, comercial, ha sido uno de los early adopters de esas soluciones. Hoy en día, pues, 3 de los 4 proveedores más grandes de UK, donde el fenómeno a lo mejor está más extendido, usan soluciones de inteligencia artificial, y específicamente los de iDoc. Pero muestra que incluso si tenemos que trabajar con datos muy diversos, de centenares de diferentes centros, y dentro de esos centros de múltiples escáneres, los algoritmos, si tienen una validación de base de datos y entrenamiento suficientemente bueno y diverso, pues siguen aportando valor y los radiólogos los siguen usando. O sea, interesantemente, son capaces de manejar una variabilidad de datos bastante amplia, sorprendentemente a lo mejor. Tenemos una pregunta de Sergi Valverde que tiene que ver con la usabilidad del sistema y la comodidad y la utilización, que la pregunta es, gracias a los ponentes por las presentaciones, y pregunta cómo es de fácil que este tipo de aplicaciones se integren en nuestro ecosistema hospitalario en Cataluña y español a corto y a medio plazo. Fácil, ya vemos que no es, pero si queréis vosotros comentar. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en pruebas en varios hospitales, nos ha resultado sorprendente algunos usos que no imaginábamos. Por ejemplo, en el caso del ictus, tienes que un poco tiempo para detectar si un paciente es tratable o no por trombectomía y si hay oclusión, ¿no? Nuestro diagnóstico, que analiza la imagen sin contraste, encuentra áreas donde hay posible isquemia. Pues resulta que en todos los sitios donde lo hemos instalado, parte del uso consiste en analizar nuestro señal de posible isquemia y luego ir a mirar el TAC con contraste a ver si encuentran la oclusión que saben la zona donde la están buscando. Pues resulta que encuentran muchísimas oclusiones que se estaban escapando de esta manera. Y esto es un uso inesperado en el que se produce lo que hemos hablado de la ayuda del sistema de diagnóstico al radiólogo, y hay un montón, sobre todo son oclusiones menos evidentes en el M2, pero el efecto es sorprendente, ¿eh? A lo mejor pues la mitad de las oclusiones M2 en los estudios que estamos haciendo para buscarlo se estaban escapando, y gracias a la asistencia de esto. Y en este sentido yo creo que por mucho que uno intente hacerlo fácil, la realidad a veces se sitúa donde no esperabas, ¿no? Sí, de hecho, recordaba ahora una publicación de Nature en la que decía que no tenía ningún sentido comparar la prestación de un radiólogo diagnosticando comparado con un algoritmo de inteligencia artificial, que la comparación tenía que ser de un radiólogo con un radiólogo utilizando inteligencia artificial, o un médico de inteligencia artificial. Y esto parece que ya se ha establecido, ya se discute, digamos, que poco. Es muy interesante también conocer una cosa que también introducía Cristian, que es los efectos colaterales de utilizar estos sistemas. A veces nos focalizamos mucho en el ratio de detección o la clasificación, y a veces solo con que nos detecte una sospecha o que nos priorice una lista nos da un valor mucho más grande que la propia detección. Que va en la línea de lo que describe Alex, pero si queréis también comentarlo mientras me leo un par de preguntas más. Okay. Sí, efectivamente. Yo creo que estamos al inicio, definitivamente, donde veo que tenemos más éxito en implementaciones, donde digamos, el poder de decisión entre la clínica y IT y protección de datos es más cercano, ¿no? Cuando empieza a diferir la ubicación del poder de decisión es mucho más complicado, ¿no? En sistemas más regionales, como los conocemos, ¿no? Muchas las comunidades autónomas, el bottleneck es la aprobación tanto por parte de IT como Data Protection, ¿no? Y ellos están tan lejos de la realidad clínica y tienen tantos proyectos
prioritarios que es muy difícil de llegar allá a priorizar este proyecto en concreto. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar desde arriba, ¿no? O sea, muchas veces esto habría que, bueno, pues intentar realizar en proyectos pilotos, demostrar el valor clínico y económico y presentar esto bueno, pues al nivel político de tomar la decisión que estas herramientas son las necesarias, ¿no?, para los clínicos de poder afrontar los retos que nos vienen delante. Ese es el camino que yo personalmente veo. ¿Será a corto plazo? No creo. Creo que es un maratón. Sí, no hay que esperar. Pero hay que ir fundando step by step. Pero yo creo que estamos cerca, como describías, en la curva esta, que estamos pasando el invierno de la AI. Hay ahora una pregunta que quizá es para Cristian, cuando describías los modos de entrenamiento de los algoritmos y respecto a los estudios que tienen que ser homogéneos. La práctica clínica, la verdad es que nosotros vemos estudios extremadamente heterogéneos, incluso dentro de una propia institución y con mucha variabilidad. Y el tema es que como cuánta variabilidad hay que introducir en los datasets de entrenamiento y cómo manejáis este doble aspecto. Homogéneo para que tenga un buen performance, mucha variabilidad. ¿Cómo se aproxima esto a la práctica? Esto lo pregunta Gerard Carbo. Pues claro, la máxima variabilidad, ¿eh? Si puedes tener datos de distintos hospitales de distintos países, mejor. Pero hay datos más sutiles respecto a los datos de entrenamiento y de validación. Por ejemplo, yo participé en un proyecto de diagnóstico dermatológico de lesiones que buscaban mirar si había acné o no. Y tenían un montón de fotografías de acné y las mezclaron con un montón de fotografías de personas que habían bajado de internet como los controles. Y el algoritmo era excelente. Tenía una curva roca excelente y tal. Y cuando hicieron un estudio de validación, el rendimiento cayó muchísimo. Y se dieron cuenta que las fotos que habían bajado de internet eran de pieles secas, no grasas, las típicas fotos que uno sube a internet, mientras que las fotos que tenían acné, pues tenían pieles grasas de dermatólogo y habían construido en realidad un detector de grasa, no de acné. Y este efecto es muy relevante a la hora de construir también los datos, ¿eh? O sea, es mucho más sutil de lo que uno puede parecer, sobre todo cuando mezclas controles que los extraes de la práctica clínica de sospechas reales, por ejemplo, de lo que estés intentando diagnosticar. Así que yo creo que diría que atención, la máxima variabilidad, pero me quedo antes con un buen diseño del dataset, entendiendo bien qué imágenes estás dando, que con una enorme variabilidad si no has tenido cuidado de qué datos. No sé qué opina Alexa. Bueno, yo creo que sí, nos falta 1 minuto 30 segundos para terminar, ya me conocéis. Yo creo que esto ha sido como una especie de aperitivo de la cantidad de aspectos que tiene la implementación con éxito de soluciones de inteligencia artificial. Vamos a ir aprendiendo y si la Radio Expo de Cataluña tiene interés en seguir y enfocar un poquito más en estos temas, yo creo que puede ser de mucho interés para la audiencia. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alex, y gracias a Radio Expo y a todos los que están conectados ahora mismo. Y hasta pronto. Y buen verano. Muchas gracias a todos. Adiós.